Hermanos, la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo sea con cada uno de nuestros amados hermanos. Hay algo que los apóstoles desde la resurrección del Señor Jesucristo han hecho. Cuando nosotros examinamos el testimonio del Señor en la palabra, nos damos cuenta de que después de la resurrección del Señor, los apóstoles empezaban a dar testimonio de alguien, y era de Jesucristo, y Pablo nos dice, y de este crucificado. ¿Por qué el apóstol Pablo, por el Espíritu, nos lleva a ver a Jesucristo y a este crucificado? Porque en la crucifixión del Señor se cumplen muchas de las promesas hechas por Dios a través de los profetas en el Antiguo Testamento, a través de los escritores de los Salmos, a través de los escritos del Antiguo Testamento. Pero no solamente la crucifixión del Señor tiene cumplimiento a muchas promesas, sino que el Señor Jesucristo resucitó. Cuando Él resucita, asciende a lo más alto, a la diestra del Padre, y lo que hace después el Señor de ascender es que envía su Espíritu para que el Espíritu pudiese entrar en cada uno de los que creyeran en su obra por medio de la fe, para que confesaran quién era el Señor, para que creyeran su obra en la cruz. Al creerlo, se arrepintieran de sus pecados, confesaran con tu boca que Jesucristo era el Señor, y eso iba a hacer que el Espíritu Santo viniera al corazón del creyente. Y ahí se cumpliría la promesa de Abraham, donde dice en Génesis: en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Y ahora que estamos estudiando el libro de Gálatas, nos damos cuenta que esa bendición era el recibimiento del Espíritu Santo a todo aquel que creyera en el Hijo de Dios sobre toda la faz de la tierra. ¿Por qué empezamos diciendo esto? Pues porque el Espíritu Santo ha venido a ser morada en el corazón de la iglesia. Y cuando vino el Espíritu Santo con los dones que ha dado al cuerpo de Cristo. Si quieres leer más de los dones, puedes leer 1 Corintios 12 y Romanos 12. Ahí se hablan los dones de gracia y los dones milagrosos, ¿sí? Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, da dones a la iglesia para que por medio de esos dones haya una expresión de la vida de Cristo en medio de la iglesia, en medio de la casa de Dios, ¿sí? Nosotros no somos cesacionistas, nosotros no creemos que los dones cesaron, los dones siguen operando en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el ser de Dios es inmutable, Dios no cambia. El Espíritu Santo es Dios y Él no ha mutado, no ha cambiado. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, vamos a considerar un aspecto hoy muy necesario para la iglesia, para cada uno de nosotros, en el servicio en la casa de Dios. Como hablamos ahorita, cada uno de nosotros ha recibido dones del Señor y debe colocar los dones dados por el Espíritu Santo al servicio de la iglesia y al propósito del cumplimiento de la economía divina. Dios tiene un plan en su economía, ese plan va a llevar al cumplimiento del desarrollo de la economía de Dios, y Dios está utilizando la iglesia para que eso pueda ser llevado a cabo. Entonces vamos a ver desde el punto de vista del libro de Filemón, capítulo único. Vamos a leer y vamos a considerar el ejemplo de un amado hermano que nos muestran las Escrituras, que vamos a tomarlo como ejemplo para aplicarlo a la iglesia en general, ¿sí? Primero queremos ver el contexto del libro de Filemón, es uno de los libros más cortos del Nuevo Testamento. El contexto del libro de Filemón es que el apóstol Pablo parece ser que le había predicado el evangelio a Filemón. Filemón era una persona que vivía en Colosas, en la ciudad de Colosas, y era una persona que tenía alguna posición económica porque tenía esclavos. Aparte de tener esclavos, era la persona donde se reunía la iglesia allá en Colosas. Lo más probable es que tenía una casa grande donde podían estar los hermanos y hospedar los hermanos, porque al mismo tiempo de que se hacían las reuniones se hospedaban. Filemón tenía un esclavo llamado Onésimo, ¿sí? Onésimo, dicen los comentaristas que posiblemente, no es claro en el texto,
robó a Filemón, su jefe, su amo, y se fue, escapó. Pero resulta que al haberse escapado de Filemón, se encuentra con Pablo. Pablo dice de Filemón que él lo engendró en las prisiones. Filemón es una de las cartas de las prisiones de Pablo. Entonces Pablo le predica, por alguna razón se encuentra con Filemón en la cárcel, le predica a Filemón y a Onésimo, y Onésimo cree en el Señor. Entonces Pablo le dice a Filemón que Onésimo es hijo de él porque lo engendró en las prisiones, o sea, le habló el evangelio, creyó en el Señor Jesucristo. Entonces la carta se la escribe Pablo a Filemón, la envía con Tíquico y Onésimo para que vuelva a recibir a Filemón, pero ya no como un esclavo. O sea, sigue siendo esclavo de Filemón. La escritura no está a favor de la esclavitud, pero eran las leyes y las normas del gobierno en el cual vivían los apóstoles y la iglesia en su momento, ¿sí? Entonces le está diciendo, le escribe y le dice, bueno, recibe ahora a Onésimo, pero ya no como esclavo, sino más que esclavo. ¿Como quién? Como un hermano en Jesucristo. Este es el contexto más o menos de la epístola. Los comentaristas dicen que en el Imperio Romano, más o menos, la tercera parte de la población eran esclavos. En ese tiempo existía mucho la esclavitud. Y cuando nosotros leemos Colosenses 4, más o menos el 6, habla de que no solamente era Filemón el que tenía esclavos, sino que habían muchos más hermanos que tenían esclavos. Por eso Pablo en Efesios también habla de cómo debe ser el comportamiento de los esclavos hacia sus amos y cómo debe ser el comportamiento de los amos hacia los esclavos. Entonces, ese es el contexto de la epístola de Filemón. En la epístola de Filemón se centran en dos personas, en Filemón, y se centran en Onésimo. Hay alguien más que la epístola cuando empieza nos habla de una familia, que es la familia de Filemón, que es la hermana Apia y Arquipo. Hoy vamos a considerar algunos aspectos de Arquipo, que van a ser muy importantes para aplicarlos a la vida de la iglesia. En la patrística, Ignacio de Antioquía, en la carta a los Efesios, Ignacio dice que Onésimo era obispo en Éfeso. Lo dice en la carta a los Efesios en el capítulo 1. Pero las constituciones apostólicas del siglo IV, el capítulo 7, el verso 96, Pablo dice que nombró a Onésimo obispo en Berea, en Macedonia, ¿sí? El asunto es que Onésimo llegó a ser un hermano muy útil, porque Onésimo significa eso, útil, muy útil en la casa de Dios. Entonces Pablo le escribe a Filemón para que reconozca la utilidad que puede tener Filemón en la iglesia. Vamos a empezar leyendo el versículo 1. Filemón, capítulo único, versículo 1. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. ¿Por qué prisionero de Jesucristo? Porque Pablo en esos momentos estaba encarcelado cuando escribe la epístola, lo mismo que Éfeso, lo mismo que Colosas y lo mismo que para los filipenses. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, o sea, la carta es escrita entre Pablo y Timoteo, lo mismo que Colosenses, la carta de Colosenses es por Pablo y Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vamos a considerar este primer aspecto que va a ser muy importante. Cuando hablamos del servicio en la casa de Dios, aunque hay llamamientos específicos, por ejemplo, Pablo tenía el llamamiento de ¿qué? De apóstol. Aparte de ser apóstol, ¿era qué? Maestro, ¿cierto? Aparte de ser maestro, evangelista, porque el apóstol debe evangelizar, ¿cierto? Aparte de ese llamamiento que tenía Pablo, en su servicio al Señor se encontraba algo que la Biblia llama colaboradores. Por ejemplo, vámonos a leer. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, ¿sí? O sea que Pablo, en el servicio al Señor, no estaba solo. Tenía un equipo
un grupo de hermanos que colaboraban con él. ¿Para qué? Para que el evangelio y el reino de Dios se extendiera, se expandiera por todo el mundo, ¿sí? Y una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo le llama Pablo a Filemón, amado. La palabra griega agapetos hace referencia a ágapo, que es el amor con el cual uno debe amar, el amor hacia Dios, ¿sí? Entonces Pablo había aprendido a amar a Filemón como un hermano en Cristo, pero con el amor de Dios, no con el amor natural. Por ejemplo, el Señor en Mateo nos dice que el que ama más a padre, a hijo, a madre, más que a mí, no es digno de mí. O sea, con un amor natural. Dios quiere que nosotros amemos a nuestra familia con el propio amor de Dios, con ese amor de Dios. De la misma manera, con ese amor, Pablo amaba ¿a quién? A su hermano Filemón. Pero, aparte de amarlo, Filemón era participante de la obra que estaba haciendo Pablo por el Espíritu Santo. Se sumó a ese trabajo y a ese servicio, y el Espíritu Santo le llama a Filemón como colaborador nuestro. La palabra griega para colaborador es sinergo. Es una palabra compuesta, sin, que es con, y ergón, que es hacer o trabajar o laborar. Traduciendo entonces con esto, laborar con, trabajar con, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos está revelando que Filemón trabajaba con Pablo para que el reino de Dios llegara a muchísimas más personas. Entonces vamos a mirar que va a ser muy importante en esto que vamos a compartir hoy, que entendamos que el servicio en la casa de Dios requiere colaboradores, que el servicio en la casa de Dios no es de ningún hombre, de un hombre particular. El servicio en la casa de Dios es un servicio corporativo que requiere el cuerpo de Jesucristo. Amén. Pablo era el gran apóstol del Señor, evangelizó casi medio mundo, porque no conocía las Américas, sino aquí hubiera venido a evangelizar. Pero con todo y eso, la profundidad que tenía Pablo para entender la Escritura, las revelaciones, cómo percibía y tocaba al Señor, con todo y eso tenía colaboradores, hermanos que trabajaban con él en el servicio en la casa de Dios. Entonces vamos primero a clarificar este asunto leyendo algunos versos. Leamos Romanos y marque Filemón, que volvemos nuevamente a él. Romanos capítulo 16, donde Pablo, cuando se está despidiendo en las salutaciones finales, empieza a hablar de varios hermanos que son tenidos en cuenta en el avance del reino de Dios. Y cuando nosotros empezamos a leer este libro de Romanos, el capítulo 16, nosotros anhelamos, hermanos, que nuestro nombre también esté ahí. Así como aparece el nombre de María, así como aparece el nombre de Andrónico, de Juniás, de Amplina, de Urbano, anhelamos que también nuestro nombre aparezca en los libros como servidores y colaboradores en la casa de Dios, hermano. Romanos 16, 2. Vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer la misma palabra que leímos ahorita, sinergos. Laborar juntamente con, trabajar juntamente con. Porque en el primer siglo existían equipos de obreros que trabajaban de acuerdo a la región. Por ejemplo, los apóstoles del Cordero casi siempre trabajaban en una región. Era el equipo de Pedro con los 12. Trabajaba en una región geográfica. Tenemos otro equipo de obreros trabajando que era Pablo, Bernabé, Timoteo, ¿sí? Trabajaban en otro sector. Y tenemos otro equipo de obreros que era Apolo, Cena, ¿sí? Aunque ellos tenían un sector para trabajar, ellos muchas veces se visitaban y trabajaban juntos. Eso lo sabemos porque, por ejemplo, Pablo en 1 Corintios dice que Pedro también trabajó en Corintios y que Apolos también trabajó en Corintios. Entonces, el hecho de que trabajaban en ese sector no quiere decir que los demás apóstoles no laboraran, pero el Señor hace equipos de trabajos, obreros, colaboradores. Entonces, en ese aspecto, Romanos 16:3, saluda a Priscila y Aquila. Estos eran unos convertidos del apóstol Pablo. Era un matrimonio en el cual cuando vivían en Roma las reuniones eran en su casa. Cuando vivían en Corinto, en Éfeso, las reuniones eran en su casa, ¿sí?
Y estos hermanos, Pablo, ¿cómo le llama? Mis colaboradores, ¿en quién? En Cristo Jesús. Con esto entonces despertamos la conciencia de la iglesia a ser colaboradores en la casa de Dios. Hay muchos servicios y muchos oficios que ejercer en la iglesia, hermano. No solamente hay un cargo, no solamente hay un oficio, no solamente hay un servicio, hay muchos oficios y servicios en la casa de Dios. Entonces empieza diciéndonos que Priscila y Aquila colaboraban con él en la extensión del reino. Qué bonito que esos nombres sean sustituidos por los nuestros. Versículo 9. Saluda a Urbano. ¿Qué dice el texto? Nuestro colaborador. Nuevamente la palabra griega sinergón. O sea que Pablo tenía muchas personas que lo ayudaban, que colaboraban con él, que tenían un mismo sentir para que el reino de Dios se extendiera. Laboraban juntos. ¿Cuál era la labor de Pablo? ¿Cuál era el trabajo de Pablo? El negocio del Señor. ¿Usted me entiende? Ese era el negocio de Pablo. Él se involucró en el negocio del Señor. El Señor lo involucró cuando lo salvó y lo llamó y lo involucró en ese negocio. Y Pablo entonces empezó a trabajar arduamente en ese negocio para producir ganancias para el reino de Dios. ¿Cuáles son las ganancias para el reino de Dios? Bueno, que Cristo aumente en el corazón de la iglesia, que Cristo madure, que se exprese, que las personas sean salvas, porque el reino, a medida que va aumentando, la luz va alcanzando a personas y que las personas sean edificadas, que conozcan al Señor, que no se dejen engañar, que puedan percibir qué es lo que es del Espíritu, qué es lo del alma. Amén. Entonces ahí tenemos a otro, a Urbano. Versículo 21. Os saluda Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Mi colaborador. Ustedes saben que Timoteo fue un joven que tomó el apóstol Pablo en sus viajes, creo que era de Derbe, lo vio, los hermanos dieron testimonio de él y Pablo entonces quiso involucrarlo ¿en dónde? En la obra del Señor. Pero ¿por qué Pablo tuvo ese sentir de involucrarlo en la obra del Señor? Porque hubo un testimonio en el interior de Pablo del llamamiento de Timoteo a la obra del Señor. Entonces Pablo lo percibió. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hace Pablo? Entonces las personas, los hermanos que están liderando la iglesia, que tienen responsabilidad de la iglesia, deben percibir los llamamientos y los servicios de los hermanos y tratar de involucrarlos ¿en qué? En esos servicios. Un colaborador eficaz es aquel que puede delegar y puede involucrar otras personas en el servicio de la casa de Dios y no hace discípulos para sí mismo. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista se hizo un gran renombre en Israel. Todo el mundo lo respetaba por ser un profeta de Dios. Pero cuando bautizaba a las personas, apareció alguien más, el Cordero de Dios. Entonces, cuando aparece el Hijo de Dios, él, ¿qué dice? Ese es el Cordero de Dios. ¿Sabe qué iba a causar eso? Que los discípulos que él tenía se fueran. ¿Y se fueran a seguir a quién? Al Cordero de Dios. Pero ese es el ministerio eficaz, el servicio eficaz, que lleva a los discípulos ¿a quién? A Cristo y no detrás de sí, no para sí mismo. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿sí? El caso aquí particular con Timoteo, y vemos cómo el hermano Timoteo avanzó en la obra del Señor, tanto que llegó a ser un colaborador en la obra apostólica, tanto así que viajaba visitando las iglesias, viajaba nombrando ancianos. Un joven, era un joven cuando Pablo lo involucra en el servicio. Incluso cuando le escribe en 2 Timoteo, creo que dice, ninguno menosprecie tu juventud, o nadie tenga en menos tu juventud. Ya Timoteo tenía sus 34, 35, 39 años. Ya no era un niño, pero todavía seguía siendo un joven para las cosas del Señor. Porque esta recriminación se la hicieron al Señor Jesús. Tú no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Porque los judíos, los ancianos eran literalmente ancianos. Entonces viene un joven de 30 años a hablarme del reino de Dios. Entonces la carne como es carne, pues naturalmente no vieron eso como bien. Entonces, pero Pablo percibió el llamamiento de Timoteo y se volvió ¿qué? Un colaborador en la casa de Dios, en la iglesia, en la gran empresa y gran negocio del Señor. Otro verso para ver los colaboradores de Dios, segunda de Corintios 8, versículo, segunda de Corintios
8:23. Y aquí vamos a volver a leer nuevamente esa palabra sinergo. Colaborar juntamente con, laborar juntamente con. O 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, otro joven convertido del apóstol Pablo, un hermano que también sirvió mucho en la casa de Dios. La Escritura da un testimonio abundante del servicio de Tito en la casa de Dios. En cuanto a Tito, es mi compañero y mi sinergo, mi colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y de las glorias y gloria de Cristo. Aquí la palabra mensajeros es la palabra griega apóstolos. Entonces, nuevamente mostramos que Pablo, aparte de los que habla en Romanos, también tenía a Timoteo, también tenía a Tito. Pablo tenía muchos hermanos que habían percibido cómo era el reino de Dios, cómo se edificaba el reino de Dios y querían participar en la gran obra de Dios y se involucraron en ella. Empezaron a comprometerse y a servir juntamente con Pablo en la obra. Y terminemos estos aspectos en Filipenses 4, ahí más adelante 4 versículo. Filipenses 4, versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿quiénes son estas? Evodia y Sintique, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. ¿Con quién? Con Clemente. Clemente, los patrísticos creen que este Clemente es el Clemente de Roma que escribe las 2 epístolas a los Corintios y la segunda de Clemente. También y los demás colaboradores míos cuyos nombres están ¿en dónde? En el libro de la vida. Mire, si hubiésemos leído todo el capítulo 16 de Romanos, hubiéramos visto los nombres de todos los que servían en la casa de Dios. Pero aquí Pablo habla al hermano que le está escribiendo, luego dice que Clemente y luego dice los colaboradores míos. Habían muchos más hermanos involucrados en la casa de Dios. Entonces, con esta palabra exhortamos y despertamos la conciencia de los hermanos para que juntamente todos seamos colaboradores en la casa del Señor, para que el reino del Señor pueda llegar a muchas más personas, para que la edificación en la casa de Dios sea una edificación eficaz, hermano. Amén. Y Filemón, nuevamente, vamos a Filemón, capítulo único, versículo 23. Entonces ya en el 23 habló de Epafras. Epafras también habla de él en Colosas, a los colosenses, pero le llama Epafrodito. Epafras es la contracción del nombre Epafrodito. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo. Marcos, Marcos es el primo de Bernabé. Aristarco, Demas, Lucas, el médico. ¿Y cómo termina el texto? Mis colaboradores. O sea que Pablo no estaba solo en el servicio al Señor. Al principio sí le costó, al principio estaba con Bernabé, pero a medida que fue trabajando en el servicio en la casa de Dios, a medida que iba levantando alguna iglesia en alguna ciudad, en Corintios, en Éfeso, se quedaba 1 o 2 años, y más personas iban levantándose entendiendo qué era la iglesia, cómo podían participar en la economía divina, cómo hacían para que el reino de Dios avanzara. Entonces habían muchos hermanos que están en la escritura como colaboradores en la casa de Dios. Volvamos al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón. Aquí Pablo está haciendo una relación entre amado-amante, porque Filemón viene de la raíz fileo y amigo, que también significa como amante. Entonces, Filemón era el amado, colaborador nuestro. ¿Y quién más? A la amada hermana Apia. El griego dice Afia, con F. ¿Sí? Los historiadores creen que Afia era la esposa de Filemón. ¿Sí? Más de un escritor dice, aunque no hay unos datos concretos, pero muchos comentaristas, como William Hendrickson, cree que Afia era la esposa de Filemón. Ahora, Afia
en la etimología griega significa cariñosa. Estamos viendo, el Filemón significa amante, Afia significa cariñosa, ¿sí? A la amada hermana Afia. La palabra amada en los manuscritos griegos más antiguos no aparecen. Parece ser que un escriba, trató de asimilar a amado Filemón con amada Afia, pero resulta que en los manuscritos griegos no aparece la palabra amada, solamente dice y a la hermana Afia, ¿sí? ¿Y quién más? Y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, o sea, no en la casa de Arquipo, en la casa de Filemón, porque el texto empieza hablando de Filemón, ¿sí? Entonces ya sabemos que la iglesia en Colosas se reunía ¿en dónde? En la casa de Filemón, ¿sí? No existe iglesias en casa, no, existe la iglesia en una ciudad que se reúne en una casa. La iglesia se reunía en Colosas en la casa de Filemón, ¿listo? Arquipo significa en etimología griega gobernante de caballos, gobernador de caballos. Es más o menos lo que significa el nombre de Arquipo. Acá quiero llamar la atención a Arquipo. ¿Quién era Arquipo? Según las escrituras, ¿quién era Arquipo? Según el texto, compañero ¿de qué? De milicia. La palabra griega para compañero de milicia es una sola, sistraitiote, significa que era un consoldado. Eso es lo que significa la traducción. O sea que Pablo consideraba a Arquipo alguien el cual estaba luchando con él, ¿en qué? En una guerra, y lo llamaba compañero de milicia o lo llamaba consoldado, hermanos, ¿sí? Entonces aquí tenemos un aspecto muy importante. Tenemos a Filemón, que era el colaborador juntamente con Pablo, pero tenemos a Arquipo, un hermano que estaba en la milicia, que estaba en una guerra, y le llama a Arquipo compañero de armas o consoldado, ¿sí? Entonces ya vamos nosotros entendiendo cómo era esta familia, porque algunos comentaristas dicen de que Arquipo era el hijo de Filemón y de Afia, ¿sí? Entonces tenemos acá un hermano que colabora, una hermana que está sirviendo en la casa de Dios, y tenemos a Arquipo que tiene un llamamiento y tiene un servicio con Pablo como compañero de armas o compañero de milicia. Recuerde que esa palabra armas, el apóstol Pablo nos habla de eso en 2 Corintios 10, donde nos dice de que hay fortalezas que se deben derribar con las armas espirituales, no con armas naturales. Entonces, vamos a considerar a Arquipo, el compañero de milicia. Vamos a mirar que a Arquipo se le dice algo que creemos que aplica para la iglesia en general. No solamente tenía una aplicación para Arquipo, no solamente tenía una aplicación para la iglesia en Colosas, sino que tiene una aplicación general para toda la iglesia. Ya empezamos introduciendo los colaboradores, ¿sí? Porque va a ser muy importante para que entendamos esto. Vamos a Colosenses, que es la epístola que es paralela a Filemón. Colosenses 4, vamos a leer el versículo 17. Colosenses 4, versículo 17. Amén. Lo tenemos, Colosenses 4, versículo 17. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumpla el ministerio que recibiste del Señor. Entonces acá queremos llamar la atención. Ya Pablo en Filemón nos dice quién era Arquipo. Era un compañero que trabajaba, era un soldado como Timoteo, que a Timoteo le dice que es un soldado en la casa de Dios. Aquí a Arquipo vuelve a decir lo mismo que le dice a Timoteo, que era un soldado que trabajaban en la milicia sagrada, que tenían que enfrentarse a potestades y derribar todo argumento que se está levantando en contra del Señor. Y entonces le dice acá, no le dice directamente a Arquipo. Si leen el texto, cuando envía la carta,
se espera es que la iglesia, los hermanos, le digan a Arquipo. Decí a Arquipo. ¿Qué tienen que decirle a Arquipo? O sea, no es Pablo directamente. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y esto es lo que debe quedar hoy en el corazón de la iglesia. Mira que cumplas el ministerio. ¿Cuál ministerio? El que el Señor te dio. A cada uno de nosotros tenemos un servicio en la casa de Dios. Y esto no era solamente para Arquipo, esto es para cada uno de los creyentes. Y póngalo en signos de admiración. Mira que cumplas el ministerio que el Señor dio a cada uno de nosotros. La palabra griega para ministerio es la palabra diaconía, ¿sí? Y significa servicio. Eso es lo que significa la palabra ministerio. Mira que cumplas el servicio que Dios te encomendó, ¿sí? Entonces, a medida, cuando nosotros creemos en el Señor, somos introducidos en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. Y como parte del cuerpo de Cristo, cada miembro tiene un servicio, ¿sí? El del ojo, ¿cuál es? Ver. El de la boca, hablar. El de la nariz, respirar. El de los oídos, escuchar. De las manos, tocar, coger. Los pies, caminar. Entonces, así como en el cuerpo nuestro, cada miembro tiene algo que hacer. No hay ningún miembro que no tenga nada que hacer. Todos tienen algo que hacer, ¿cierto? Cuando un miembro actúa, no actúa independiente, sino que actúa juntamente con todo el cuerpo. Aunque el que ve es el ojo, ve todo el cuerpo. Aunque el que respira en la nariz, se beneficia todo el cuerpo. El que oye es el oído, todo el cuerpo se beneficia, ¿cierto que sí? Entonces, así de la misma manera como nosotros fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo y la Biblia nos dice que somos miembros del cuerpo del Señor, de la misma manera nosotros tenemos un servicio que cumplir como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, estas palabras arquipo en el griego, en la construcción gramatical de la oración, no da a entender que es un reproche, sino que es una palabra de aliento. Una palabra para que Arquipo se esfuerce, una palabra para que despierte y se involucre en el servicio de la casa de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces en nuestro caminar, las situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, ya sea en cualquier ámbito, sea en el ámbito laboral, en el ámbito sentimental, en el ámbito familiar, en el ámbito matrimonial, incluso en el ámbito muchas veces de la iglesia, hay veces nosotros sentimos desfallecer por muchas situaciones. Quisiéramos hay veces como que hacer como la avestruz, ¿cierto? Que se abriera la tierra y nosotros metiéramos la cabeza y esperáramos que todo pasara. Muchas veces las cosas exteriores hacen que nosotros no cumplamos el ministerio que el Señor nos encargó a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero hermanos, nosotros, Colosenses dice que debemos tener la mirada puesta ¿en dónde? Leímos hace 8 días. En Cristo, poner la mira, ¿sí? Hermano, el Señor Jesucristo, a pesar de todo el mundo en contra de él, cumplió el ministerio que el Padre le encomendó. Jesús, ¿por qué muere? Una de las razones por qué muere Jesús, porque Él es un hombre santo, limpio y en luz, y viene a un mundo que está en tinieblas. Lo mínimo que va a hacer el mundo es matarlo. Por eso muere el Señor Jesucristo. Pero a pesar de que tenía los demonios en contra de Él, a pesar que tenía el pueblo judío en contra de Él, a pesar que tenía el gobierno romano en contra de Él, a pesar de que tenían los líderes en contra de Él, a pesar de que los discípulos lo negaron, a pesar de que los discípulos lo traicionaron, el Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Cumplió su ministerio. He acabado la obra que me diste que hiciera, ¿no dice el Señor Jesucristo así? ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos, ese es el ejemplo nuestro cuando estemos nosotros desfalleciendo, cuando tengamos que cumplir el servicio que el Señor nos encomendó. ¿Ver a quién? Al Señor. El Señor era hombre completamente y como hombre también sufría, ¿sí? Mas, sin embargo, Padre, he cumplido la obra que tú me diste. Entonces acá el apóstol Pablo le manda a decir con los que reciben la carta, mira que cumplas el ministerio que recibiste ¿en quién? Es que esto es lo más importante, en el Señor. ¿Sí me entiende? El servicio que nosotros prestemos en la casa de Dios es producto del llamamiento que hace el Señor en cada uno de nosotros. Es en el Señor.
¿Y cómo vamos a saber nosotros qué tenemos que hacer? Estando en la comunión. Fuera de la comunión no vas a entender qué tienes que hacer en la casa de Dios. Estando en la comunión vas a saber si eres ojo, si eres riñón, si eres nariz o si eres páncreas. ¿Entendemos lo que estamos diciendo? Estando en la comunión sabes por dónde ir, sabes cuál es tu servicio y entonces empiezas a ejercerlo y la iglesia espontáneamente va abriendo espacio para que todos los servicios en la casa de Dios que se puedan dar. Es un asunto producido por el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Entonces miremos que esto que Pablo le dice a Arquipo es algo que Pablo mismo ya lo había experimentado. Pablo no sabe hablar algo que no hubiese experimentado. Pablo cuando le dice a Arquipo que cumpla su ministerio es porque ya hubo algo real y palpable en él. ¿Sí? Vamos a mirar cómo nos dice eso en Hechos 20:24. Pablo entregó todo para cumplir su ministerio. Y eso vemos que es uno de los problemas del cristianismo hoy. No quiere entregar todo para cumplir el servicio al Señor. Todavía quiere reservarse ciertas cosas. No, hermano. Todo tiene que salir de la tienda al altar, que es el lugar donde todo se consume. Hechos 20, versículo 24. ¿Cuál es el contexto? Pablo, estando en Éfeso, manda a llamar a los ancianos. Estando en Mileto, desde Mileto manda a llamar a los ancianos en Éfeso y les explica que se van a levantar lobos rapaces y les dice que tengan cuidado con ellos mismos, porque entre ellos también se van a levantar personas que no van a perdonar el rebaño, hasta que llega el versículo 24. Mire cómo dice Pablo, en el mismo contexto que vimos hablando. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque el versículo 23, el Espíritu Santo le decía que le iban a venir persecuciones en todas las ciudades por causa del reino de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Con tal de qué? Con tal que acabe mi carrera con gozo. ¿Y qué más? Y el ministerio, la diaconía, el servicio que recibí del Señor Jesús. Lo mismo de Arquipo. Arquipo recibió un ministerio, un llamamiento ¿de quién? Del propio Señor. Pablo recibió un llamamiento del Señor. ¿Recuerda cuando iba camino a Damasco? Se le apareció la luz, le hizo el llamamiento y muchos años después de trabajar en la iglesia en Antioquía le dijo por dónde tenía que seguir el llamamiento. Entonces aquí vemos que Pablo mismo y el ministerio que recibió del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces Pablo invirtió todas sus fuerzas. Pablo invirtió todo su dinero. Pablo invirtió toda su vida, como dice acá. No estimó nada con tal de que acabe y termine el ministerio que recibí del Señor. Por eso Pablo más adelante dice, he acabado la carrera. O sea, pudo cumplir el llamamiento que el Señor le dio. Pudo cumplir el ministerio que el Señor le dio. Entonces la exhortación es, iglesia, cumple tu ministerio. ¿Cuál es mi ministerio? Cada uno de nosotros, a medida que está en la comunión, el Espíritu Santo desde el interior le va indicando qué debe hacer en la casa de Dios. Y nosotros, cada uno de los creyentes en la iglesia, debe empezar a abrir espacio y lugar para ese servicio en la casa de Dios, hermano. Amén. Así es como funciona. Miremos cómo ahora, después de decirle a Arquipo, después de vivirlo, también se lo dice a alguien más. ¿A quién? Timoteo. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Amén, ¿lo tenemos? Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú, Timoteo, pero también sustitúyalo por su nombre, cada uno de nosotros. Pero tú, sé sobrio en todo, haz obra, soporta aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Qué más? Cumple tu ministerio. Lo mismo, diaconía, es la misma palabra para ministerio. Cumple tu servicio.
Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en ese cumplimiento del servicio al Señor, en ese cumplimiento iba a suceder algo. Iba a tener ¿qué? Aflicciones. ¿Tú me entiendes? Iba a tener aflicciones. Y eso él, ¿en quién lo vio? En Pablo. Porque la Biblia dice que en Pablo, en ellos, los apóstoles, abundaban las aflicciones. Entonces, en medio de esa aflicción, Pablo exhorta a Timoteo: tú sé sobrio en todo, sigue evangelizando, el llamamiento que Dios te dice es tu servicio, cumple tu ministerio. Entonces, al evangelizar, en medio de la tribulación, de las pruebas, Timoteo iba a cumplir su ministerio, el ministerio que el Señor le encargó. Entonces, si tenemos el servicio de la evangelización, ¿qué debemos hacer? Cumple el ministerio. Cumple el ministerio que el Señor dio a cada uno de nosotros. ¿Por qué cree que el Señor nos dio su espíritu? ¿Ustedes creen que nosotros cada uno de nosotros pudiésemos hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo? No. O sea, se pueden hacer obras. Las mayores sectas del mundo son las más grandes congregaciones de la tierra. La carne es muy poderosa para hacer obras, pero para hacer una obra espiritual que tenga el sello del Espíritu Santo, que tenga la realidad del Espíritu Santo, la obra que Dios considera como espiritual, se hace solamente por el Espíritu Santo. ¿Se me entiende? Entonces, por eso es necesario que los creyentes podamos diferenciar qué es almático, qué es espiritual. Y para eso es necesario un trabajo interno. La espada, la palabra de Dios, la majaira, lo que dice Hebreos 4, empieza a hacer un corte en el interior. Y ese corte va a empezar a separar. Y cuando empieza separación, ya yo puedo percibir: esto es del alma, propio del alma, ya esto es del espíritu. Pero todo eso viene acompañado con la cruz también. ¿Sí me entiende? Entonces, cumple tu ministerio, el ministerio que el Señor dio, el espiritual, el llamamiento del Señor. Era para Timoteo, era para Arquipo, era para Pablo, es para la iglesia en general. Nos tomamos a ellos como una referencia que tiene una aplicación en general. Porque ¿qué estaba haciendo Timoteo? Estaba cumpliendo su obra evangelista, y eso ¿a quién beneficiaba? Al servicio en la casa de Dios. ¿Se me entiende? Lo mismo que Arquipo en Colosas, lo mismo que Pablo llevando el evangelio en todo el mundo. Ahora, hermanos, ¿cómo sabemos nosotros que el ministerio que el Señor nos dio se va cumpliendo? ¿Cómo sabemos nosotros que efectivamente nosotros estamos siendo obedientes en ese llamamiento que el Señor nos dio? Estamos cumpliendo por el Espíritu y por la dirección del Señor ese servicio. Porque hay una evidencia. Hay una evidencia en el corazón de la iglesia que se puede tocar y palpar. Que este hermano, esta hermana y la iglesia está cumpliendo su ministerio. Vamos a mirar lo que al mismo Timoteo le dice en el 1 Timoteo 4:13, allá atrás. 4:13. Primera Timoteo 4, versículo 13. Unas hojas atrás. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, mientras se encontraban, ocúpate de la lectura, exhortación y la enseñanza, que era la lectura pública de las Escrituras. No descuides el don que hay en ti. Entonces, ahora relacionamos esto con lo que dijimos al principio. El Espíritu Santo da dones. Por medio de esos dones se ejerce un servicio. Y cuando se ejerce ese servicio, ¿qué se cumple? El ministerio. ¿Sí? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. En la Biblia, la imposición de manos tiene varias acepciones. Significa identificación en el cuerpo de Cristo. Hay veces también se hacía para ordenar los obispos a los diáconos, también, y los apóstoles a los obispos también. Sí, también significaba sustitución. También aquí tiene la connotación que era en que la iglesia era una con el sentir del llamamiento de Timoteo en la obra que él tenía que hacer con el don que el Señor le dio. ¿Listo?
No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio, en este caso el conjunto de ancianos. Ocúpate de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, el don que le dio el Señor, lo que tiene que hacer mientras llega el Señor. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿Para qué, hermanos? Para que tu aprovechamiento sea ¿qué? Sea manifiesto a todos. Entonces, cuando Timoteo ejercía su don, cuando Timoteo cumplía su ministerio, había una evidencia que la iglesia percibía y se daba cuenta, el hermano o la hermana está haciendo lo que le corresponde como parte del cuerpo de Cristo, como miembro de su cuerpo. El hermano está viendo, la hermana está escuchando, el hermano está hablando, la hermana está caminando, el hermano está percibiendo con las manos, trabajando. Entonces, hermano, se es evidente, se va haciendo notorio en la casa de Dios cuando se va cumpliendo el ministerio que el Señor nos encomendó. Ahora, ahí hablamos a nivel de Timoteo, a nivel de Arquipo, a nivel de Pablo. Ahora hablemos a nivel de la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y ya vamos terminando, hermanos. Primera de Pedro 4, versículo 10. Yo recuerde que hemos leído la palabra diaconía. La palabra diaconía, que es servicio, y esa palabra diaconía viene ¿de quién? Diáconos, los que sirven. Primera de Pedro 4, versículo 10. Preste atención a este verso, hermano. Preste atención a este versículo, hermanos. Primera de Pedro 4, 10. Cada uno. ¿Quién es cada uno? La iglesia. Cada uno según el don que ha recibido. Por eso insistimos en que los dones no han cesado. Por eso insistimos que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, ¿qué recibe? Dones. Con esos dones es que va a servir en la casa de Dios. Si no hay dones, no hay manera de servir. Adán no puede hacer nada en la casa de Dios, hermano. O sea, puede hacer un trabajo, como le dijimos ahorita. Las sectas, mire cuán abundantes son. Pero es un trabajo de Adán, no es un trabajo del Espíritu Santo. Entonces, de acuerdo al don que ha recibido cuando recibió el Espíritu Santo, de acuerdo a ese don que ministrelo. Y la palabra griega es muy parecida a diaconía. Diaconeo. Y diaconía y diaconeo vienen de diaconos. Servir. O sea que con el don que el Señor te dio, a ti, a cada uno de nosotros, con ese don que debemos hacer, servir a los otros. Debemos servir a los otros. ¿Me entiendes? Debemos ministrar a los otros con el don que nos dio. ¿Cómo qué? Buenos oicónomos de la multiforme gracia de Dios. Como buenos ecónomos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, nosotros somos buenos administradores, ecónomos, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando estamos cumpliendo el ministerio. Cuando estamos cumpliendo el ministerio, estamos siendo buenos administradores porque estamos produciendo y estamos utilizando los dones que el Señor nos dio en lo que Él nos mandó. ¿Sí? Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios tiene muchas formas, ¿sí? Y en esas muchas formas hay muchas maneras de servir en la casa de Dios. Entonces es necesario que cada uno de nosotros como creyentes estemos atentos a nuestro espíritu para conocer cuál es el servicio que nosotros debemos hacer en la casa de Dios, cuál es el ministerio que nosotros debemos cumplir en la casa de Dios, hermano. Y ya como estamos hablando de la iglesia, entonces sumémoslo para terminar con Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leerlo
desde el versículo 6. Romanos capítulo 12, versículo 6. Amén, hermano, lo tenemos. Esos son los dones de gracia, por gracia. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, volvemos nuevamente a lo mismo. Los dones. Con los dones se sirve. Con los dones que el Señor nos dio se cumple el ministerio. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, diferentes dones. O sea que no hay un único don en la iglesia. En la iglesia no existe solamente el don de la palabra o el ministerio de la palabra. Existen muchísimos más. ¿Sí? De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y fue por gracia, no por algo que hayamos hecho o porque nos lo merecíamos. Porque nadie se merece ningún don. De acuerdo al propósito del Señor, con este hermano o esta hermana le va a dar cierto don. Es entonces necesario que como iglesia, como miembros del cuerpo, nosotros a medida que va pasando el tiempo, percibamos entonces cuál es nuestro servicio en la casa de Dios. Entonces empieza a decirse, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿en qué? En servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta, ¿en qué? En la exhortación. El que reparte, ¿con qué? Con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, ¿con qué? Con alegría. O sea que hay don de profecía. ¿Qué tiene que hacer entonces el que tiene don de profecía? Servir con profecía en la iglesia. El que tiene un llamado de diácono, ¿qué debe hacer? Servir. El que tiene un llamado a la palabra, ¿qué debe hacer? Servir con la palabra. El que tiene un llamado a presidir, ¿qué debe hacer? Presida con solicitud. El que tiene un llamado a dar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer? Dar con libertad, con liberalidad. El que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia. Mire que aquí está sintetizando lo que estamos hablando. Cumple tu ministerio. Entonces, el que reparte, si lo hace con la alegría, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo su ministerio. El de la enseñanza, si enseña, ¿qué está haciendo? El que sirve en servir, ¿qué está haciendo? Está cumpliendo su ministerio. O sea, es un asunto corporativo del cuerpo de Cristo, hermano. ¿Sí? Nosotros participamos de un único ministerio. El ministerio de la edificación y el ministerio de la reconciliación. La iglesia participa de ese único ministerio. Terminemos entonces con Efesios 4, 11. Efesios 4, 11. Efesios 4, versículo 11. Amén. Efesios 4, versículo 11. ¿Lo tenemos? Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó o dio, como dice el griego, y él mismo dio. ¿Quién? El Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, ¿qué pasa cuando el apóstol está haciendo su obra? ¿Qué pasa cuando el apóstol hace la obra que Dios le encomendó? Está cumpliendo su ministerio. ¿Qué pasa cuando el profeta está haciendo la obra que Dios le encomendó? Está haciendo su ministerio. ¿Qué pasa cuando el evangelista está evangelizando? Está cumpliendo su ministerio. ¿Qué pasa cuando el pastor está pastoreando, está apacentando y está alimentando? Está cumpliendo su ministerio. ¿Qué pasa cuando el maestro está enseñando? Está cumpliendo su ministerio. Entonces Dios dio estos hombres dones a la iglesia, ¿para qué? A fin, ese es el propósito, de perfeccionar. Samuel Permillo traduce como equiparar, equipar. Estos dones equiparan a los santos, los equipan. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Samuel Pérez Millos y William Hendricks en su comentario dicen que la construcción gramatical acá no debe existir la coma. Debe decir para la obra del ministerio en la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros, cada uno, con los dones que el Señor nos dio, estamos trabajando en un único ministerio, que es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios dio hombres dones
para que los santos sean equiparados, para que puedan cumplir la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. También la obra del ministerio de la reconciliación, hermano. Amén. Entonces, la importancia de que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, podamos cumplir el ministerio que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Nosotros debemos dar cuentas al Señor de las minas y de los talentos que Él nos dio. Que la palabra despierte el corazón de nosotros para poder cumplir el ministerio que el Señor nos encomendó a cada uno, hermano. Amén. Vamos entonces a parar por el momento y vamos a entrar a mutualizar el tema, hermano. Amén.